no he olvidado pues empezar a grabar, ya estamos grabando. En ese sentido, muchachos, o sea, al inicio de estos encuentros virtuales teledirigidos, pues nos habíamos propuesto entonces ir adelantando temáticas del curso, contenidos, hasta donde lo habíamos quedado, y luego, pues obviamente los otros temas que están contemplados en la asignatura. ¿Qué hemos venido hablando? Empezamos a hablar y retomamos del estado del arte con la búsqueda y recolección de la información en las bases de datos, las fuentes primarias, las secundarias, en fin. Acto seguido empezamos a hablar de los niveles de profundidad de investigación y los objetivos del proyecto. Es decir, tenemos que definir los niveles de profundidad del proyecto y los objetivos del proyecto. Y luego continuamos con población y muestra. Empezamos a explicar población y muestra la semana pasada. Eh, y este encuentro correspondería también como a redondear algunos aspectos dentro de las nociones de población y muestra. También, muchachos, a manera de estrategia didáctica, incluso pedagógica para el curso de investigación 2, pues no solamente tendríamos o tenemos dispuesto estos encuentros virtuales a través de estas plataformas, sino que nos estamos apoyando en nuestra carpeta del Drive, la que hemos venido utilizando desde el principio del semestre de inicios, también los correos, el correo que acostumbro semanalmente enviarles como un canal de información inmediato, y también les comento que estas sesiones las estamos grabando. Todas y cada una de las sesiones las estamos grabando y yo me habilité, creé un canal de YouTube donde estoy subiendo estos encuentros, estas grabaciones. Listo. Entonces, de esa manera estamos garantizando en parte de que aquellos estudiantes que tienen dificultades con la conexión a Internet, de acceder a ciertos recursos tecnológicos, pues puedan acceder de manera posterior a ver lo que se hizo en la clase, a ver lo que nosotros conversamos. Listo. En los correos anteriores les he remitido la dirección, la URL del canal de YouTube para que ustedes busquen las clases, ahí están pues bien descritas, la clase, por ejemplo, de la semana pasada, que fue mi martes 21 y 22 de abril, todas están quedando ahí, listo. Entonces, no sé si Mateo, pues que pregunta por acá, más bien dice, pues que bien, yo les he recordado, creo que en dos correos anteriores, esa dirección, les las he copiado en el correo para que ustedes ya accedan al canal de YouTube y busquen la clase y ahí mismo la pueden repasar, ¿cierto? Eso también hace parte de las evidencias de nuestro trabajo y como les digo, pues el recurso que hemos venido implementando para garantizar en parte la accesibilidad de aquellos compañeros y compañeras que han tenido diversas dificultades, ¿cierto? Entonces ahí estamos mitigando en parte eso. ¿Qué conviene entonces para Tomás, para Santiago, para Mateo, María Camila, eh, que apenas pues se pudieron conectar y acceder pues, a este escenario? Debemos entonces, muchachos, en transcurso de esta semana, poco a poco, consulten lo que hemos trabajado, ¿cierto? Lo que empezamos a hablar de estado del arte, lo de los niveles de profundidad, los objetivos, la población y la muestra, pero vamos con calma, ¿cierto? O sea, para que no empecemos a contextualizar bien. Eh, esa consulta ahí está, muchachos, pues como pendiente para que la hagan. ¿Qué recomiendo yo? Vamos despacio, yo no, o sea, este es un espacio que también hablando con los otros compañeros que han tenido como más recurrencia en estos encuentros, les he hecho pues como la invitación y les he dicho que esto es un escenario de diálogo, de encuentro, que donde todos y cada uno tengamos la posibilidad de interactuar, no que esto, por ejemplo, sea típico, como muchos profes o en muchas clases, incluso que es el profesor hable y hable y hable, y cierto, tenemos que hacer intervenciones que nos permitamos dialogar y construir pues un buen escenario comunicativo, un buen espacio pues de interacción. También a su vez, muchachos, apoyen mucho en la tarjeta del Drive, está actualizada con el material que hemos venido mostrando
tanto del estado del arte, los niveles de profundidad de investigación, los objetivos, población y muestra, o sea, ahí están todos los recursos, ¿cierto? Entonces, dado de que hoy entonces muchachos apenas algunos compañeros empiezan a sumar y otros que han venido siguiendo pues regularmente las clases, hoy vamos a hablar también de población y muestra un poco, haciéndole claridades en algunos aspectos, no antes dando como un poquito de contexto dado las circunstancias muchachos, que apenas ingresamos hoy, pues vamos a continuar hablando de población y muestra. Y les planteo a los compañeros que apenas ingresaron hoy, que entonces para la semana que viene, que nos vemos como esta semana y hasta el próximo martes, para que ustedes vean las clases que hicimos, ¿cierto? Si podemos reproducir pues las sesiones, a meterlo al canal de YouTube y buscar las clases que hemos grabado, que ahí están todas, para que ustedes se vayan ambientando un poco. Y el martes de la semana que viene, pues ya regresamos acá, si podemos, nos conectamos y les empiezo a solucionar diversas dudas e inquietudes, ¿les parece? De estado del arte, de los niveles de profundidad, de, de los objetivos y de población y muestra. ¿Les parece entonces bien y viable esa estrategia? Que ustedes esta semana entonces consulten, vean los videos y ya la semana que viene pues, empezamos a conversar y retomamos aspectos que no hayan entendido ustedes. Susana, ¿ibas a decir algo? No, profe, te iba a decir que tengo una duda con respecto al estado del arte, pero entonces si la próxima semana es el espacio para aclarar dudas, durante esa semana te pregunto. Ah, muy bien, listo. Entonces, vean, mañana pretendíamos también hacer asesorías. Mañana también, en la clase de mañana miércoles, le quería dedicar también un poco más que todo a asesorías. Entonces, Susana, lo puedes plantear mañana, ¿cierto? Ah, vale. Listo, mañana podemos hablar del estado del arte y de los otros componentes del proyecto. Entonces, listo, muchachos, esa es como la propuesta, ¿cierto? Que ustedes esta semana entonces, que tengan más tiempo, que estén más cómodos, en fin, se metan al canal de YouTube, empiecen a mirar como las clases que hemos visto, todas y cada una de ellas, lo que hemos venido explicando, he tratado de ser muy didáctico y muy ilustrativo. Toda la información ya está en el Drive también. Por acá preguntan, María Camila, perdón, Mateo, aproximadamente cuántas son? Creo que llevamos con esta por ahí 6 clases. Es decir, ya serían 6 grabaciones aproximadamente, creo. Pero todas las vas a encontrar entonces ahí en el canal. Dice clase investigación 2 martes, por ejemplo, martes 21 de abril. Vas a encontrar otra donde va a decir clase investigación 2 miércoles 22 de abril. Todas están discriminadas por fechas. Listo. Y todo lo que hemos venido mostrando, pues se los proporciono por acá. Y adicionalmente se los agrego a la carpeta del Drive. Listo. Hoy entonces, muchachos, quería mostrarles algunas cositas de población y muestra. Sin embargo, un poquito de paciencia para los que vimos la clase pasada de población y muestra y para que los otros compañeros que apenas acabaron a conectar, pues no se sientan tan perdidos. O sea, que sepan de qué es lo que hemos venido hablando desde la semana pasada, ya queda obviamente el compromiso que les vengo diciendo, que es consultar los videos en el canal de YouTube. Pero entonces, para que podamos conversar bien del tema de población y muestra hoy y redondear algunos aspectos que tengo para ilustrarles más, para que tengamos más claridad de población y muestra. Asimismo, preguntas e inquietudes, muchachos, que vayan teniendo a la medida que vayamos avanzando. Y de hecho, relacionados con los proyectos de investigación, pues obviamente las hacemos en estos momentos, ¿listo? En este espacio. Empiezo entonces, compañeros. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna otra inquietud? Ojo, recuerden chicos, que cuando yo les pregunte todo, sabe que no tenemos habilitado también el video, pues yo también necesito saber que estén ahí, ¿cierto? Que no se hayan ido, que no tengan no tengan algún problema en la conexión, entonces traten de responderme, o ya sea por voz, también se pueden apoyar en el chat, pero preferiblemente por voz, ¿cierto? Por audio. Entonces, Listo, profe. listo, bien. ¿Alguna inquietud hasta el momento? No, 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 señor.
No, muy bien, listo. Bueno, para entonces el resto, muchachos que apenas ingresaron hoy, y Edgar, Susana, los demás compañeros que han venido conectándose, vamos entonces a mirar un poco lo que hablamos la semana pasada, lo que empezamos a conversar de población y muestra, ¿cierto? Yo les voy a compartir pantalla y yo pregunto, ¿estamos visualizando el drive? ¿Cierto? Sí. Muy bien. Sí, señor. Ok, muy bien. Yo estoy en la carpeta de nosotros, de investigación 2, y me voy a ir a la de presentaciones, ¿cierto? Aquí nosotros empezamos a conversar de población y muestra con esta presentación que habíamos preparado. Ya la tienen ahí, muchachos, para que la consulten. Empezamos a definir los conceptos de qué es población y muestra. Muchachos, con la investigación nosotros siempre vamos a definir un conjunto de individuos a los cuales nosotros vamos a estudiar. Al principio del semestre estábamos conversando de que uno en la investigación define un fenómeno, va construyendo un problema de investigación y asimismo va focalizando ese fenómeno y ese problema de investigación en unos sujetos de estudio, es decir, unas personas, un grupo de individuos que son los que yo voy a indagarlos. Listo, entonces eso en investigación es lo que comúnmente conocemos como población y muestra, es decir, identificar ese grupo poblacional o de personas y a partir de esa identificación construir una muestra, seleccionar una muestra para esos individuos para poder indagarlos, para poder investigarlos, digámoslo así, ¿cierto? Empezamos a definir en estas primeras definiciones de población y muestra indica lo siguiente. Es un conjunto, la población es un conjunto de elementos que poseen una característica. Es el proceso investigativo, en el proceso investigativo la población corresponde al conjunto de referencias sobre el cual se va a desarrollar la investigación de estudio. Entonces, la definición es muy clara, es un conjunto de elementos de personas sobre el cual yo voy a desarrollar mi investigación, ¿cierto? Pregunta, respuesta anticipada, perdona, una pregunta, profe, ¿cómo así? ¿La población entonces puede ser cualquiera? No, es un grupo de personas, de individuos que están insertos en su fenómeno de investigación, en su problema. No va a ser una población de cualquiera, no. Es un conjunto de individuos que están inmersos en su problema de investigación, ¿cierto? Entonces, esa es la población, es un conjunto de elementos que todos, cada uno de esos elementos poseen una característica. Y eso es lo que nosotros comúnmente conocemos como población, ¿cierto? Y obviamente relacionado con mi proyecto, con la investigación o el estudio que voy a realizar. ¿Listo? Y la muestra es un subconjunto de la población, es un pequeño fragmento de esa población. En investigación nosotros definimos población y muestra y comúnmente esta muestra la denominamos muestra representativa. Es decir, una muestra representativa es una muestra que recoge todas las características relevantes de la población. Vamos a acentuarlo mejor en esta ilustración. Estamos diciendo que la población es un conjunto de individuos donde todos y cada uno de ellos tienen unas características en particulares y componen mi población de mi estudio, ¿cierto? Y la muestra es un subconjunto de esa población. O sea, una pequeña porción. ¿Listo? Entonces, ustedes observan esta figura y ya definir y entender. Población y muestra relativamente muy sencillo, ¿cierto? Es muy sencillo, muy elemental. ¿Qué es una población y cuál sería una muestra? Los que están encerraditos acá en eh, o sea, de esta manera, es la muestra de lo que sería de los sujetos que yo voy a indagar, no a todos, sino a estos, ¿cierto? Pero entonces el asunto se empieza, digámoslo así, a complejizar más porque yo debo de pensar como investigador, bueno, ¿cuántas personas o cuántos elementos deben de estar acá? ¿Qué debo de tener yo en cuenta para ingresar algunos de estos acá y el resto que me queden solamente en este lado? Más aún, ¿cuáles son las características que tienen estos personajes o estos elementos? Si bien notamos acá estas figuras
están identificadas cada una de ellas por colores: el amarillo, el rojo, el verde, el morado. Recuerden que cuando dijimos acá que la población es un conjunto de elementos que poseen una característica, pues obviamente acá, si vamos a definir más esta ilustración, vamos a decirte que todos y cada uno de los colores que hay acá es una característica. Por ejemplo, si yo fuera a hacer yo les colocaba a manera de ejemplo una investigación para indagar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, el nivel de satisfacción con sus carreras, con lo que están estudiando. Yo podría determinar características, es decir, darle como categorías a estos colores, diciendo que los amarillos son personas que están entre primer y segundo semestre, que el verde entre tercero y quinto semestre, que el moradito entre quinto y séptimo semestre, y el rojo serían los que están finalizando la carrera, es decir, en octavo semestre haciendo práctica laboral, práctica profesional, listo, o tesis, o trabajo de grado, para los que ya se van a graduar. Esas son las características que tiene cada uno de estos muñequitos, de estas figuras, pero todos, miren que los puedo considerar como una población. ¿Por qué? Porque tienen una gran característica, y es que son estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. ¿Tienen alguna inquietud, muchachos? No, no, Claro, bien. sí, hay calidad. Sí, sí, señor. Ok, muy bien, listo. Recuerden que los colores en este caso son características que me permiten agrupar a ciertos individuos de esta manera. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hay una serie de procedimientos en la investigación que a mí me permiten seleccionar esta muestra teniendo en cuenta el enfoque de mi investigación. Es decir, mire que ya hemos venido definiendo si mi proyecto de investigación es cualitativo o cuantitativo, ¿cierto? Entonces, para cada uno de esos enfoques tenemos determinado lo siguiente, que hay dos tipos de muestreo dependiendo del enfoque. Hay uno que se llama probabilístico cuando la investigación es cuantitativa, y un muestreo que llama no probabilístico, que es cuando es cualitativo. Y estos son los diferentes tipos de muestreo que hay para lo cuantitativo, es decir, para lo probabilístico. Y para lo no probabilístico existen varios de estos, ¿cierto? No, aquí nosotros en la presentación hicimos énfasis en los más importantes, los más comúnmente utilizados, dado de que hay algunos que están inmersos en otros, ¿cierto? Pero aquí se los discriminé en estos nombres, con estas denominaciones, para que de pronto, si se los van a encontrar más adelante en otros textos, en otra información, no se vayan a confundir. Con los que vamos a ver acá son suficientes para comprender los no probabilísticos, y también vamos a ver acá estos probabilísticos, ¿cierto? La gran mayoría de las investigaciones que ustedes están planteando tienen un enfoque cualitativo, entonces por eso vamos a entender bastante un poco esto, menos más que estos de acá. No obstante, lo cuantitativo es muy importante entenderlo porque muchas veces partimos de un dato, ¿cierto? Aquí les aclaro algo: lo cuantitativo, los muestreos no probabilísticos siempre van a determinar un número en concreto de la muestra. Es decir, aquí me van a decir que de acuerdo a un procedimiento probabilístico, o sea, cuantitativo, mi muestra va a estar representada, por ejemplo, suponiendo que esos estudiantes de terminando el nivel de satisfacción que tienen ellos con la carrera en la facultad, con sus carreras, voy a hacer el estudio con 150 personas, ¿cierto? Con 150 estudiantes. Lo probabilístico me ayuda a justificar por qué son 150 estudiantes y no más o no son menos. Mientras que lo cualitativo, si bien tiene en cuenta el número, más que todo se centra en el criterio que yo le doy como investigador. O sea, ahí no importa tanto el número, sino los criterios, las características que yo mismo, como condición de investigador, defino para decirle que esta muestra, independientemente de que sean 150 estudiantes, lo más importante es que me cumplan con las siguientes características: esta o aquella. ¿Listo?
chicos, para uno empezar entonces a hacer ese cálculo de la muestra, uno tiene que tener claridad de que es un proceso por medio del cual se seleccionan probabilísticamente o no probabilísticos elementos de esa población, lo que hemos venido hablando. Es un proceso por el cual yo tengo que tener en cuenta toda esta población, todos los elementos que lo caracterizan, perdón, a cada uno de estos elementos para luego seleccionar esta muestra, ¿cierto? Otra consideración, más que todo, es lo que hay que tener en cuenta entonces, chicos. En los muestreos no probabilísticos, vamos a empezar a hablar de esto, lo cualitativo, el énfasis, el enfoque que nosotros tenemos. Tenemos un tipo, tenemos varios tipos de muestreo, ¿listo? En lo no probabilístico, es decir, para investigación cualitativa. ¿Estamos claros entonces con esas definiciones, muchachos, antes de empezar con lo no probabilístico? Sí, más o menos, profe, la verdad. ¿Qué no entiendes, por ejemplo? O sea, lo que decías era que debía pues como que la población debía cumplir con ciertas características en cuanto a lo cuantitativo. No, la población siempre va a seguir siendo la misma, sea que yo vaya a utilizar los De cuantitativos. la muestra, perdón. Sí, La sí, muestra, pues que me equivoqué. estamos diciendo que la muestra, si lo vamos a hacer cuantitativamente, me va a arrojar un número, exacto, una cantidad. Mientras que aquí lo cualitativo no va a importar tanto la cantidad, sino las características de estos individuos que están en la muestra, ¿sí me entiendes? Ok, sí, digamos, en lo cuantitativo, que sean 50 personas, no importa cómo. Y en lo cualitativo, que sean de segundo semestre. Por ejemplo, Ok. de primer, segundo semestre, cuarto, quinto, y al final obviamente yo los voy a tener que contar. O sea, me pueden dar 60, 70, pero no me estoy basando tanto por el número, sino por las características que me tienen que cumplir. Que hayan, por ejemplo, 5 estudiantes del primer y segundo semestre, 5 estudiantes de cuarto y quinto, de tercero y cuarto y quinto semestre, ¿sí me entiendes? Que logre abarcar la gran mayoría de elementos característicos de esta población, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Ok, Ya, muy bien. perfecto. Entonces, cada uno de estos, lo cuantitativo, pues va a utilizar unos procedimientos. Y lo mismo también nosotros lo hacemos en lo cualitativo, ¿cierto? Aquí vamos a empezar con los muestreos no probabilísticos. Recuerden, siempre que hablemos así, cuando ustedes escuchen por ahí, ay, que un muestreo probabilístico o no probabilístico, ya saben que cuando le mencionan muestreo probabilístico es cuantitativo y muestreo no probabilístico es cualitativo. ¿Listo? Ya uno se va apropiando bien de estos términos y ya los vamos entendiendo con menos dificultad para identificar cada uno de ellos. Vamos a empezar a hablar de los no probabilísticos, es decir, de todo lo que tiene que ver con lo cualitativo. Y por acá hay, esos muestreos tienen unos nombres, son diferentes tipos de los muestreos no probabilísticos, ¿cierto? Entonces, hay uno que llama muestreo accidental. Es un muestreo que es no probabilístico, ¿cierto? Es cualitativo y corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra a un subconjunto de esa población en un momento no previsto con anterioridad. ¿Qué quiere decir ese muestreo accidental? Resulta que yo ya, suponiendo que estamos volviendo al mismo tema de la investigación, de la investigación de los estudiantes de la facultad, con su nivel de satisfacción a lo que están estudiando. Entonces, yo no tengo dato alguno de, de cuántos estudiantes hay matriculados en este momento. Apenas estoy conociendo algunos que están entre primer y segundo semestre, sé que hay algunos que están entre tercero y quinto, en fin. Entonces lo que nos está diciendo que este muestreo accidental es cuando yo como investigador no tengo esos datos, sino que yo también voy empezando a indagar, a recoger información preguntándole a compañeritos, vení, ¿usted en qué semestre está? Estoy entre primero y segundo, listo, entonces lo voy incluyendo y así voy construyendo mi muestra, ¿cierto? O sea, no es antes que la construyo, sino en la medida en que yo lo voy indagando. ¿Sí me entiendes? Como si le estuviera preguntando a cada uno de ellos. No se ¿Cierto? puede dar el caso, profe, qué pena, no se puede dar el caso, digamos, que uno tenga una muestra prevista y que por X o Y motivo uno termine sacando otra muestra de la población o algo así. Se puede así,
sino que en este muestreo accidental es como si no tuviéramos ninguna referencia, es decir, no tuvieras esa muestra inicial, prácticamente estuvieras en cero, como si no tuvieras nada definido, simplemente lo único que sabes es que la población son los estudiantes de la facultad. Entonces, Ok. empieza tú a preguntarles a ellos en qué semestre está y si cumplen con unos criterios, unas características que tú mismo te planteas para incluirlos. Es decir, que sean, por ejemplo, estudiantes de primer y segundo semestre, listo, cumplen con una característica, pero ¿qué otro criterio tienes tú? Que tengan más o menos entre 20 y 22 años. Es decir, pueden haber estudiantes de primer y segundo semestre que tengan 18, pero tú no los contemplas de 18 años, sino de 20 a 22 años. Entonces, eso es otro criterio. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, señor. Empiezas a seleccionar de esa manera. Pero acá, recuerden, este muestreo accidental es cuando yo no tengo ningún dato. Simplemente reconozco que hay una población y tengo que empezar a indagar esos individuos de esta manera, y así yo voy entonces construyendo y delimitando mi muestra, ¿cierto? Eso es un caso que nos puede pasar. También hay otros casos muy en particular. Este caso extremo también es denominado desviado. ¿Qué significa? Corresponde a seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no en el estudio correspondiente. Vuelvo al ejemplo, estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. El nivel de satisfacción que ellos tienen con lo que están estudiando. Un caso extremo sería lo que nos dice acá, seleccionar el mejor o el peor de los casos para ver si funcionan o no en el estudio. Entonces, suponiendo que yo voy a indagar a los muchachos, a los estudiantes de primer y segundo semestre y a los de último semestre, es decir, entre séptimo y octavo semestre, yo me doy cuenta que empiezo a preguntarles a ellos, a los estudiantes de primero y segundo y a los de séptimo y octavo, y las respuestas o el nivel de apropiación frente a lo que yo necesito que ellos me digan, ¿sí? Si se sienten satisfechos con lo que están estudiando, pues las respuestas van a ser más óptimas. Entonces tú vas a tomar la decisión ahí de que si el mejor o el peor de los casos me sirve para la investigación. Suponiendo que yo, en este mismo ejemplo de la satisfacción de los estudiantes frente a lo que están estudiando, pues hombre, yo tomé la decisión de trabajar con los estudiantes de último semestre. ¿Por qué? Porque me cumple con las características que me había previsto antes. Y segundo, pues estoy considerando de que las respuestas que ellos me están dando son como más, tienen ellos más nivel de apropiación que en comparación de los pelados que están en primer y segundo semestre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque apenas están estudiando, apenas están entendiendo la dinámica universitaria, apenas están conociendo la carrera, apenas están adecuando a muchas cosas, ¿cierto? Yo empiezo a definir eso en mi muestra de caso extremo. ¿Sí les queda claro? O sea, yo ahí tendría que mirar los estudiantes de segundo semestre y los estudiantes de último semestre, hacer la comparativa entre ambos para tomar la decisión con quiénes voy a hacer el estudio. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me Sí, entiendes? señor. Muy bien, listo. Aquí este es muy similar al anterior, el de casos extremos. Dice variación máxima o casos extremos. Aquí yo no solamente tomo uno, puedo tomar varios. Consiste en seleccionar casos de los dos extremos. Volviendo al ejemplo, estudiantes de primer y segundo semestre y estudiantes de séptimo y octavo. Y jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información, es decir, comparar lógicas diferentes. Mire que en el caso extremo yo nomás tomo a los estudiantes de último semestre, mientras que acá puedo incluir las dos. Los estudiantes de primer y segundo semestre, de séptimo y octavo, para comparar sus lógicas, o sea, sus puntos de vista diferenciales. Claros entonces con este, incluyo aquí las dos, o pueden haber más. Pueden ser los de primer y segundo semestre, entre semestres entre quinto y sexto, y de séptimo y octavo. Para mirar, sirve más que todo para comparar lógicas o perspectivas o puntos de vista diferentes. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, pues sería como que lo único que difieren esos dos en que en uno solamente se cogen uno de los dos y en el segundo se pueden coger los dos o más. Ya, Exacto. la única diferencia. Exacto. Muy bien. Hay una que la denominan homogénea. Es llamada también de grupos focales. Se recomiendan grupos pequeños de 6 a 8 personas. Ojo con esto. Entonces me dirán, profe, yo he conocido que los grupos focales es más que todo una técnica de investigación, es decir, son reuniones de personas que ya uno eso ya lo define más adelante en la metodología
metodología. Pues les recuerdo que les clarifico que, por ejemplo, en estudios de mercado, porque esto también he llevado a los estudios de mercado, cuando hacen, por ejemplo, experimentos, lanzan una marca o un producto al mercado, muchas veces muchas empresas hacen una serie de experimentaciones con ciertos grupos de personas para conocer las opiniones que tienen ellos frente a ese producto o frente a esa marca, ¿cierto? También hacen experimentos como, por ejemplo, probar un producto, medirse en una prenda, en fin, un montón de cosas. Aquí, ese tipo de muestreos denominados grupos vocales se pueden utilizar. Por ejemplo, un grupo vocal, muchachos, para que entiendan cómo es la dinámica, para que se lo alcancen a imaginar, imagínense lo siguiente: es un grupo de personas que están reunidas en un determinado espacio, un salón, por ejemplo, etcétera, están reunidas para conversar y debatir frente a un tema en particular. Es decir, todos y cada uno de esos miembros de esos grupos vocales saben que están ahí por una razón y van a dar cada uno de ellos una opinión frente a ese producto o esa marca o frente a lo que se les esté preguntando. Asimismo, esos integrantes tienen la posibilidad como de replicar o de opinar frente a lo que está opinando otro participante. Entonces, esos son grupos de personas que pueden ser 6, 8, pueden ser hasta 10, ¿cierto? No van a ser 20 porque se va a hacer imposible ahora recopilar esa información. Y además, porque estos grupos vocales pequeños permiten más la discusión de un grupo, ¿cierto? Más la retroalimentación. Entonces, imagínense estas 6, 8, 10 personas reunidas de manera circular, todos sentaditos en sus sillas de manera circular, y hay una persona, es decir, el investigador, que está haciendo el papel de moderador. Es decir, lanza preguntas que sean problematizadoras, no preguntas cerradas de respuesta sí, no, sino una pregunta que permita generar debate. Entonces los participantes empiezan a responderla, a dar su punto de vista. ¿Cuántos grupos focales puede hacer uno como investigador? Muchachos, entre más se hagan, mucho mejor, pero también hay que limitarse por la cantidad de información que te van a arrojar estas personas. Es decir, tú puedes hacer 2 o 3 grupos focales y ahí tendrías la posibilidad de mirar lógicas comparativas. Listo, ¿les queda claro esto? ¿Cómo sería entonces y cómo ha funcionado también los grupos vocales y si logran dar como cuenta de ciertas experiencias que quizás conozcan ustedes o ya han dado cuenta que hayan aplicado este tipo de modalidad? Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Seguimos. Hay otro que se llama caso típico y consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. Ojo, esto no es un caso extremo, es un caso muy representativo, muy particular. Volviendo al ejemplo de los estudiantes de la facultad, porque lo estamos indagando frente a la satisfacción que ellos tienen con lo que están estudiando. Por ejemplo, hay un caso típico que se nos puede presentar a nosotros y que de hecho creo que se está presentando. Por ejemplo, con aquellos estudiantes que están estudiando otras carreras en otra institución. ¿Conocen algún estudiante que esté estudiando en otra universidad? ¿O se han dado cuenta de alguno de ellos? ¿Cómo así? Que estén estudiando, por ejemplo, comunicación audiovisual y estén estudiando otra carrera en otra universidad al mismo tiempo. Sí, gráfica publicitaria. ¿Cierto? Muy bien, listo. Eso es un caso típico. Podemos decir que todos los estudiantes de la facultad, no todos están estudiando en otras universidades. Hay casos muy particulares. Entonces ahí yo podría decir de que esas personas que yo logre identificar que estén estudiando en la facultad y también en otras universidades, pueden ser un caso típico de estudio para indagar qué, bajo el ejemplo que estamos colocando, el nivel de satisfacción que ellos tienen frente a lo que están estudiando. Claro, ahí entonces con ese caso típico. Sí, señor, pero entonces en ese caso, pues como se le dice caso típico, digamos, solamente cuando tiene, pues, eso que lo hace diferente tiene relación a nuestro tema de investigación o no. Pues, por ejemplo, en este caso sí, porque se va a consultar sobre el nivel de satisfacción y como él está estudiando en otra universidad,
se puede hacer una comparación o él nos puede hablar como entre las dos universidades, las dos experiencias, pero digamos dentro de la muestra pueden haber cosas que no están especificadas, que también lo pueden tener diferente, pero no aporten a nuestro tema de investigación. Muy bien, compañero, eso estábamos estableciendo ahorita, que la población, la que yo identifique, todos y cada uno de esos personajes, cada uno de esos elementos, tiene que estar relacionado en primera instancia con mi proyecto de investigación. Es decir, Sí. en este caso, yo puedo encontrar casos típicos, pero mire que me sigue cumpliendo la condición, porque yo los estoy identificando dentro de mi población. O sea, yo no voy a coger otro caso típico porque no está en mi población, sino que mi población ya es tan determinada que en este caso son los estudiantes de la facultad, que independientemente de cualquier otra cosa, me cumple con una característica inicial, es que todos son estudiantes de la facultad. ¿Sí me entiendes? Todos cumplen con ese requisito. Sí. Lo único diferencial es que estamos determinando qué es lo típico, qué es lo particular, qué es lo diferente de ellos. En este caso, que sean estudiantes de otra facultad. O, por ejemplo, voy a indagar personas que tengan algún tipo de discapacidad motriz. ¿Cuántos estudiantes conocemos nosotros o nos hemos dado cuenta, hemos visto que tengan alguna discapacidad motriz o alguna discapacidad cognitiva? Ahí hay un caso típico, ¿cierto? Porque estas personas se permiten diferenciar del resto de estudiantes por su condición. O cuántos estudiantes son deportistas de alto rendimiento, que compiten en competencias a nivel nacional e internacional. O sea, los hacen muy característicos, como para entender el caso típico, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí entonces? Sí, señor. Muy bien. Hay otro que también se suele presentar, se llama bola de nieve o de cadena. Dice así, es utilizado generalmente cuando no es posible detectar a las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras. Entonces, en un primer caso, o sea, hay un representante, o sea, una persona que puede sugerir a otro y esta otra persona a un tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, si un investigador quiere entrevistar a inmigrantes documentados de Venezuela, podría entrevistar a algunos indocumentados que conozca, ¿cierto? O pueda localizar. Y luego estas personas que fueron entrevistadas, luego dependerá de esas mismas personas que lo ayuden a localizar a otros indocumentados. ¿Sí me entiendes? Entonces una persona me va sugiriendo otra y esta segunda persona a otras y así sucesivamente. Es decir, que genera un efecto de bola de nieve, casi que una red. Claro, hasta ahí con ese caso, con este tipo de muestra. Sí, señor. Entonces no solamente son cuestiones delicadas o comprometedoras, diríamos también que son aspectos en donde yo no puedo acceder fácilmente a esa población. Entonces van a haber unas personas que son como informantes clave, van a sugerir otras personas, ¿cierto? Y este ejemplo yo creo que es muy claro, ¿cierto? Es muy claro, es muy fácil de entender este tipo de muestra de bola de nieve de cadena. Por criterio, es el último, está articulado, de hecho está inmerso en todos los anteriores, porque aquí el investigador se plantea unas características especiales que deben de cumplir los elementos de la muestra. Entonces, criterios, recuerden muchachos, los criterios son como unos requerimientos que tú te planteas para que esas personas las cumplan. Entonces, un criterio puede ser el hecho de que sean estudiantes. Otro criterio que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de ahorita, que sean estudiantes de la facultad y que también estudien en otras facultades. Entonces, ahí hay un segundo requerimiento y así sucesivamente. Requerimientos pueden haber muchísimos. Tú los construyes, tú los pones. Edad, sexo, estrato socioeconómico, nivel educativo, en fin, pueden haber muchísimos más. Gran característica de los muestreos no probabilísticos, todos los que vimos, muchachos. A ver, aquí el investigador tiene plena autonomía para segmentar y delimitar la muestra. Digámoslo así, que cosas como impositivas o aspectos en contra de los muestreos no probabilísticos es que se basa mucho en el criterio del investigador y que a veces
los investigadores caen, perdón, en ciertos sesgos, es decir, en demasiados juicios valorativos que nos permiten a nosotros no ver otras cosas. Y otro elemento característico de ese muestreo no probabilístico, me devuelvo acá, es que en los muestreos no probabilísticos, es decir, para investigación cualitativa, todos los individuos de la población no tienen la misma posibilidad de quedar acá insertos en esta muestra. O sea, no estamos garantizando con los muestreos no probabilísticos de que todos los elementos de esta población tengan la oportunidad de quedar incluidos acá. Esa es una de las grandes características que tienen los muestreos no probabilísticos. Mientras que lo probabilístico, sí se le está dando a todos y cada uno de estos elementos la posibilidad, la oportunidad de quedar acá agregados aquí en la muestra. Listo. Preguntas, inquietudes hasta ahí, muchachos. No, No. señor, todo bien. Muy bien, ya una última acepción con las investigaciones cualitativas, es decir, con los muestreos no probabilísticos. Nosotros estamos diciendo que acá, en la figura, los elementos de la población son personas, ¿cierto? Son individuos, son sujetos. Pero también puede presentarse que no solamente a veces nos referimos a actores, a personas, sino que puede ser muestras sobre situaciones, sobre eventos. Un evento no es un evento, una fiesta ni nada de eso, es un acontecimiento. El evento acá se entiende como acontecimiento. Escenarios, lugares, momentos y temas que serán abordados en el proceso investigativo. ¿Qué quiere decir eso? Muchachos, muchas veces nuestra muestra no van a ser solamente personas. Puede ser un lugar, un espacio, suponiendo que queremos indagar los significados que la gente le da al Parque de los Deseos de la ciudad de Medellín. Entonces mi muestra va a ser ese parque, pero le tengo que preguntar a personas, no le voy a preguntar al parque porque el parque como tal es una infraestructura, es un espacio que no me va a conversar, le tengo que preguntar a personas sobre ese parque, pero mi muestra va a estar depositada, va a estar, digamos así, muy definida a lo que es el espacio. ¿Sí les queda claro entonces? Un ejemplo de lo que sería un escenario, un lugar. Entonces, Sí, yo les tendría que preguntar a personas, profe, pero mire, usted me está diciendo que son personas, son lugares, pero al fin y al cabo le estoy preguntando a personas, ¿cierto? Entonces, claro, a las personas hay que preguntarles, pero sobre un elemento en particular que es el espacio. Independientemente si esas personas sean hombres o mujeres, independientemente de su nivel educativo, de su género, de su edad. Lo que me interesa es que me estén conversando de este espacio. O sea, el elemento central ahí es el espacio, es el lugar. ¿Listo? Que de una situación, personas que hayan sobrevivido a una catástrofe, muy aplicada, por ejemplo, acá lo del coronavirus, lo de la pandemia global. Preguntarle a las personas, a aquellas personas que fueron infectadas por el virus y que ya están sanas, que lograron superar esa etapa. Aunque también se debía ser un caso extremo. Pero hay una situación, las personas que resultaron infectadas por el virus. En fin, entonces mire que las muestras pueden ser no solamente de personas, sino que pueden ser de lugares, de ciertos espacios, momentos, situaciones, algo que ocurre. ¿Listo? Carlos, hasta ahí. sí, señor. Aquí se termina de reunir en esta diapositiva cosas que estoy hablando. El investigador debe conocer lo que se ha hecho en otros estudios similares. Muy importante, muchachos, que al momento, por ejemplo, de hacer el estado del arte, en el estado del arte nos damos cuenta si se han hecho investigaciones o estudios frente a un tema o de manera similar, qué tipo de personas se han indagado, en fin, entonces eso a mí me sirve como antecedente para conocer cómo han construido las muestras, ¿cierto? Debemos tener en cuenta recursos económicos que contamos, y no solamente los recursos económicos, sino el tiempo. Porque si yo tengo en mi muestra una gran cantidad de personas, por ejemplo, yo eso lo tengo que completar más adelante como en la metodología. Es decir, yo tengo que ir a hacerles una encuesta o una entrevista o grupos focales. ¿Cuánto me va a costar hacer eso? ¿Cierto? Y también el tiempo, porque
las investigaciones que nosotros nos estamos planteando tienen una durabilidad. Muchas de ellas no van a sobrepasar el año. Hay investigaciones que se plantean para ser indagadas en 6 meses, o sea, recoger información con la gente en 6 meses. Entonces hay un periodo de tiempo también determinado. Y desde el punto de vista teórico, lo más importante son los objetivos finales del estudio. Es decir, cuando yo empiezo a construir los objetivos de mi proyecto, pues muchachos, yo tengo que determinar de que mi muestra, esas personas que compongan mi muestra, pues me ayuden a cumplir, a realizar mi proyecto, a dar cuenta de mis objetivos, ¿cierto? Eso lo muestreo no probabilístico. Ahora nos vamos con lo probabilístico, es decir, estos de acá, que son cuantitativos, que sí nos tratan de dar, son más exactos en lo probabilístico, en el número, ¿cierto? Que es más cuantitativo. El muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. Entonces, mira, acá cuando estábamos hablando de la ilustración, estamos diciendo que lo no probabilístico, o sea, lo cualitativo, todos estos individuos de acá, pues listo, los escogí por unos criterios. Todos, lo cualitativo, yo establezco unos criterios. Pero estamos diciendo de que estos individuos que están acá no están teniendo la posibilidad, todos, de ser elegidos acá, salvo unos cuantos. Mientras que acá lo probabilístico le estamos dando a cada uno de ellos la posibilidad de quedar acá. Tienen la misma chance, tienen la misma oportunidad, ¿cierto? Entonces, muchos consideran que este muestreo es metodológicamente el enfoque más riguroso para el muestreo, ya que elimina los sesgos sociales, es decir, los errores que a veces nosotros podamos incurrir en lo no probabilístico, o sea, los criterios que nosotros creamos. En última instancia, el muestreo que yo elija para mi proyecto debe ser el más adecuado, sea probabilístico o no probabilístico. Empecemos entonces a dar más definiciones de los tipos de muestreo probabilístico, es decir, de la investigación cuantitativa. El muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le da a todos los individuos de la población la oportunidad de ser seleccionados. Lo acabamos de decir. Todos los elementos de la población tienen la oportunidad de quedar seleccionados en esa última muestra, ¿cierto? Hay un muestreo que llama muestreo aleatorio simple. Dice así, es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se elijan son los miembros que se incluyen en la muestra. ¿Qué pasa? Acá en la población, muchachos, yo le estoy asignando, digamos así, un número o un elemento a cada uno de estos individuos, ¿cierto? Y yo luego voy a seleccionarlos de, por ejemplo, utilizar sorteos, loterías o un software para que me elijan esos elementos. O sea, acá el software, el programa o el sistema de selección me va a dar la oportunidad a mí de escoger la determinada cantidad de números, de individuos, perdón, independientemente de que tengan una categoría en específico. Me hago entender. Eh, todos los estudiantes que hay en la facultad, imagínense los estudiantes de la facultad, todos los que hemos hablado, suponiendo de que tenemos la formación de los estudiantes de la facultad, que al 2021 la cantidad sean de 750. Estamos diciendo ahí que, según este muestreo aleatorio simple, de lo probabilístico, de que es como si todos esos 750, es decir, el estudiante 1, 2, 3, 4, 5, todos y cada uno de esos tuvieran un número. O sea, del 1 al 750. Entonces, lo que me hace el software es seleccionármelas de manera aleatoria, porque eso utiliza software o otro tipo u otro tipo de técnicas para decirme de que me escogió 150 de esos 700 estudiantes. De esos 750 me escogió 150. Y esos 150 van a estar, por ejemplo, el que tenía el número 2, el que tenía el número 5, el 6, el 9, así sucesivamente. Es aleatorio, pero el mismo sistema, el mismo software me hace ese tipo de cosas, ¿cierto? Ok, muy bien.
Estamos claros entonces con esto. Aquí en este muestreo utilizan software, aplicaciones estadísticas, pero mi población, todos los elementos de mi población tienen un elemento en particular, es decir, un número. Es como básicamente lo que nos está diciendo el muestreo aleatorio simple. Se desprenden a su misma vez en estos tres tipos, en sistemático, estratificado y por conglomerado. El sistemático se enfoca en elegir a la enésima persona para que la enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir de cada quinta persona, que cada quinta persona sea parte de la muestra, que cada décima persona haga parte de ella. Que se entiende básicamente así, muchachas, en esta figura. Tengo 9 personas acá, miren ustedes que cada una de ellas son muy diferentes, hay hombres y mujeres de diferente color, nos hacen color como si nos hacen referencia a la raza, podemos discriminar incluso que pueden pertenecer a diferentes creencias religiosas, en fin, y ven ustedes aquí tres figuras, tres muñequitos, tres ilustraciones que hacen referencia a mujeres y quien tienen un número. 369. Lo que nos está diciendo este muestreo sistemático es que todos y cada uno de estos elementos, estos 9 personajes están discriminados o están diferenciados en que este es el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente, y por un procedimiento estadístico aplicado, mi muestra quedó determinada de que solamente mi muestra va a estar compuesta por el que tenía el 3, el que tenía el 6, el que tenía el 9. ¿Cierto? También nos está diciendo que el muestreo sistemático, esa estadística se aplica no solamente una sola vez, sino que varias veces. Por eso es sistemático, ¿no? Este muestreo, por ejemplo, fue el primero, luego realizan unos segundos y me van a quedar, por ejemplo, el 3, el 4 y el 7. Y se hace un tercero y me van a decir de que se quedaron seleccionados el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, así de esa manera, así de esa forma sucesiva, ellos, los dos sistemáticos en la estadística, terminan determinándome que, bueno, al final, los que más se repiten son los individuos que yo voy a utilizar en mi muestra. Recuerden que acá en este muestreo probabilístico sistemático, a cada uno de los elementos les voy a asignar un numerito, como para empezar a discriminar a cada uno de ellos, pues a que tengan una característica y que todos y cada uno de ellos tengan la posibilidad de participar acá. Esto emplea herramientas estadísticas. O sea, nosotros no vemos, muchachos, herramientas estadísticas. Ahorita les voy a mostrar algo que lo podemos utilizar cuando tengamos números, pero esto merece más a profundidad, muchachos, procedimientos estadísticos pues como más efectivos y para poderlos comprender mejor. Los investigadores, las investigaciones que hacemos, este tipo de investigaciones, muchachos, cualitativas, nos centramos, por ejemplo, en ciertas formulitas muy básicas para determinar un número, pero a la hora de emplear estos procedimientos estadísticos, muchachos, esto es de más elaboración, ¿cierto? Preguntas, inquietudes, muchachos. Profe, una pregunta, pues yo como que cuando leí entendí otra cosa, era como que en ese probabilístico, en ese primero, ¿cómo? Espérate, en ese sistemático, cuando decía pues como que las quintas o las décimas personas, pensé que era como digamos el ejemplo que nos ponías de 750 personas, como todos los múltiplos de 5 van a ser parte de mi muestra, o todos los... Sí, exacto. O sea, es que emplea, lo que yo les quería explicar acá era que todos los individuos están discriminados con un número. Pueden ser números primos, números impares, en fin. Lo que hace el muestreo sistemático es que yo tengo que hacer varios muestreos, suponiendo que 2, 3 o 4, para determinar estos personajes, cuáles más de ellos se repiten, ¿cierto? Y yo empleo fórmulas estadísticas, incluso aplicaciones de ese tipo para hacer esa definición de la muestra. Entonces yo esas características, esos criterios que yo establezco es que sean, por ejemplo, múltiplos de 3 o de 2, en fin, toda esa cuestión estadística la tengo que tener en cuenta acá en lo probabilístico. ¿Sí te queda claro entonces?
Ya. Sí, es eso. Muestreo estratificado. Este estrato no significa estrato socioeconómico, es otro tipo de cosas. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños o en más grupos pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en su conjunto. Durante el muestreo, estos grupos pueden organizarse y luego de estos se puede obtener una muestra de cada grupo por separado. Algo común en este tipo de métodos es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, etc. Este muestreo se divide en sujetos en grupos mutuamente exclusivos y luego se utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir los miembros de los grupos, perdón. Los miembros de cada uno de estos grupos deben de ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, ¿cierto? Acá tengo la población. Nos está diciendo que yo subdivido la población en grupos más pequeños y les doy un nombre. Ese es el estrato 1, 2 y 3. No son estratos socioeconómicos, sino que son los segmentos, los pequeños segmentos divididos de esta manera. Y noten ustedes, hay muñequitos, hay figuras rojas y violetas, moraditas. Y aquí me componen un estrato 1, un estrato 2, un tercer estrato, una tercera muestra. Lo que me está diciendo acá, la definición de estos muestreos estratificados, es que estos grupos se organizan en ciertos grupos, se organizan de tal manera de que yo debo de seleccionar una muestra de cada uno de ellos, ¿cierto? Que es muy común encontrar en estos grupos, en estos pequeños grupos, que estén divididos por sexo, edad, etnia, ¿cierto? Es decir, aquí podríamos decir de que aquí estén notan ustedes de que hay rojos y morados, pero estoy diciendo de que esta población es la población, esta muestra es la muestra de niños, suponiendo, indiferentemente, niños entre 10 y 12 años, de una población determinada. Mire que están insertos acá los rojitos y los morados, suponiendo que lo rojo sea femenino y lo violeta masculino, o al contrario. Independientemente de que sean hombres o mujeres, o sea, niños y niñas, lo único que debe cumplir es que sea la población infantil de 10 a 12 años. ¿Claros hasta ahí? Este estrato 2 puede ser hombres y mujeres, pero que tengan entre 25 y 30 años de esa población. Mire que me está cumpliendo la condición de que sean de edad, una condición de edad, independientemente del género o del sexo. ¿Claros hasta ahí? Por eso ustedes ven que hay 3 rojos y más moraditos, porque en esa población resulta que hay simplemente 3 mujeres y 2, 4, 6 hombres, pero que esos son los únicos hombres y mujeres entre edades entre 25 y 30 años, en edad de 25 a 30 años. Listo. Y así sucesivamente voy subdividiendo esa población. Luego debo aplicar un procedimiento estadístico para seleccionar una muestra de este estrato, otro de este y otro de este. ¿Les queda claro entonces ese estratificado? Sí, brother, pero con procedimiento estadístico te refieres al instrumento de medición. Pues a cada estrato se le aplica diferente instrumento de medición o el mismo para los tres, solo que divididos. Procedimiento estadístico, fórmula. Se le aplica fórmula a cada uno de ellos, la misma puede ser. Simplemente tú necesitas definir con esa fórmula, con ese procedimiento, cuántos de acá, cuántos de acá y cuántos de acá. Por eso lo probabilístico es altamente complejo, porque eso es un sinfín de procedimientos, ¿cierto? Que si bien a nosotros nos ocupa entenderlos, o sea, diferenciarlos más bien, obviamente no los vamos a tratar como profundidad porque no es un campo de acción tan específico el de nosotros, pero sí tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. O sea, esto se emplea más que todo cuando la población tiene muchas diferencias y cuando yo necesito diversificar la población de esta manera. Listo. Yo en mi investigación muy seguramente no tenga que ver con la etnia, de pronto con algunos aspectos de edad o sexo, pero es cuando la población es muy multidiversa. Listo.
Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Y por último está el muestreo por conglomerados. Es un método que selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. Acá es cuando fuéramos a hacer, por ejemplo, una investigación de todos los habitantes de Antioquia, de las poblaciones de Antioquia. ¿Vale? ¿Cuántos municipios tenemos? ¿Cierto? Más que todo cuando los elementos o los participantes están demasiado dispersos por el área geográfica. Por ejemplo, tenemos a 1000 participantes de toda la población de Colombia. Supongamos que es probable que no sea posible obtener una lista completa de todos ellos. Pero en cambio, lo que hace el investigador es seleccionar áreas de manera aleatoria, es decir, ciudades, comunidades, etcétera, y selecciona al azar dentro de esos límites. El muestreo por conglomerados por lo general analiza una población en particular en la que la muestra consiste en varios elementos. Por ejemplo, ciudad, familia, universidad, etcétera. Los conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo la población mayores en varias secciones más pequeñas. Para ilustrar esto, está la siguiente imagen. Población, Antioquia. La gente está muy diversa, muy ubicada, ubicada muy lejos, está muy dispersa. Lo que nos está diciendo acá este conglomerado es que hay 1000 participantes, están todos distribuidos por toda Antioquia, ¿cierto? Pero entonces él empieza a seleccionar de manera aleatoria ciudades, comunidades, etcétera, ¿cierto? Definían estos límites. Entonces, por ejemplo, acá pueden ser los habitantes del nordeste antioqueño, acá los del suroeste y acá los del área metropolitana, ¿cierto? Suponiendo que fuera por municipios. A su misma vez, yo tengo que analizar dentro de cada una de estas poblaciones, ya si las tengo así, ciertos elementos como por ejemplo la misma ciudad, la familia, etcétera. Si son rurales o son de la zona urbana, en fin. Y de esa manera, mire que yo puedo hablar de Antioquia, delimitando estas muestras de esta manera por ciertos sectores geográficos y a su misma vez esos sectores geográficos están caracterizados puede ser un estatus socioeconómico, o puede ser por un nivel de ingresos, o puede ser, por ejemplo, eh, eh, si son de la zona urbana o son de la zona rural, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera yo puedo decir que estoy abarcando toda la población, pero simplemente construir unos conglomerados determinados. Para eso también hay unos procedimientos estadísticos altamente aplicados para determinar la cantidad, el número de estos conglomerados, ¿cierto? Muchachos, estos son los tipos de muestreo probabilísticos más comúnmente utilizados en la investigación cuantitativa y que si bien nos conviene a nosotros entenderlos, diferenciarlos en qué consisten, pues puede de pronto que aparezcan en nuestra muestra como tal del proyecto de investigación. Por lo pronto, en las características de nuestra investigación y en el área o en la disciplina que nos desempeñamos, nosotros hacemos un muestreos no probabilísticos, ¿cierto? No probabilísticos de este tipo. Sin embargo, ya ahorita que empecemos a solucionar ciertas inquietudes, yo les voy a mostrar una aplicación muy comúnmente utilizada por nosotros en investigación cuando uno tiene un número. O sea, mire que lo cualitativo no en ningún momento dijimos una cantidad exacta, mientras que lo cualitativo siempre va a dar una cantidad específica, un número de esa muestra. Muchachos, les presento esta aplicación, hay muchas otras más, la estamos viendo. Sí. Sí, sí, señor. Que comúnmente conocemos como calculadoras estadísticas. Esto, mire la fórmula que esto emplea, muchachos, estadística. Hay muchas más, y uno dice, uy, no, profe, eso está muy enredado, lo vamos a meter por ese lado. No. Esta la encontré, muchachos, yo usualmente la utilizo, también otros investigadores, hay muchas otras más, pero todas parten del mismo principio. El sitio web se llama Feedback Networks. En Feedback Networks, usted hace la búsqueda Google,
que te arroje esta. Trata de utilizar esta, la que dice www.feedbacknetworks.com, que es un software de hecho utilizado para estudios de mercado, investigación, en fin, y ya tiene la fórmula ya desglosada para hacer el cálculo de una muestra de manera automática. Es decir, aquí ya está, aquí nosotros ahorita que hagamos el ejercicio, metemos el dato y aquí nos va a calcular una muestra. ¿Listo? Nos dice, muchachos, de que, vea, muy importante tener esto en cuenta, porque esta formulita que está acá es para calcular muestras generales. Es decir, ahí no estaríamos hablando de que, de que es una muestra por conglomerado ni estratificado, no. Es, por ejemplo, profe, yo estoy haciendo la investigación, volviendo al ejemplo de los estudiantes de la facultad con el nivel de satisfacción, y resulta que tengo el dato. La población de estudiantes al día de hoy son 750, ¿cierto? Pero quiero conocer el número, un número menor que me permita seleccionar una muestra de todos los 750 estudiantes, y a su misma vez yo ya poder darle otras características cualitativas, otros criterios a esa muestra. Es decir, ¿yo qué hago con ese número? ¿Será que lo puedo disminuir? La respuesta es sí, utilizando este tipo de procedimientos, y ya les voy a explicar, muchachos, esta formulita que nos dice acá. Recuerden que es para datos, para muestras generales. No es que para mi proyecto va a emplear un muestreo estratificado, no, esta no te sirve. Tienes que utilizar procedimientos estadísticos, es decir, fórmulas para muestras estratificadas, ¿cierto? O muestras aleatorias. O sea, eso es un universo grande, muchachos, de la estadística, que de hecho ustedes les dieron estadística, ¿cierto? Por el primero y segundo semestre. Pero entonces esta es una fórmula general que utilizamos para nosotros obtener un número específico de esa muestra, y con base en ese número poder seguir trabajando, ¿cierto? Entonces es general, no es ni para sistemático, ni para o por conglomerados, estratificados, no, es para obtener tan solo un número. Nos dice acá, compañeros, de esta fórmula, que no entendemos absolutamente nada de esto, pero la calculadora es muy chévere, ¿cierto? La aplicación, porque me empiezan a explicar qué significa cada uno de estos elementos, ¿cierto? De estos ítems. Y me empieza a discriminar lo siguiente, cada uno de ellos. Me dice, N es, la letra N me significa el tamaño de la población. Dice acá, número total de posibles encuestados. Aquí no estamos hablando de encuestados, estamos hablando de personas con las cuales nosotros hemos identificado nuestra población. Si bien esta calculadora aquí colocó que encuestados, es para que aquellos que entiendan que van a emplear o van a realizar ciertas encuestas, pero nosotros la vamos a entender como el número de personas que componen la población, ¿cierto? Entonces es el tamaño de la población, solamente nosotros tenemos esa edad, ¿cierto? En el ejemplo que estábamos colocando son 750 personas, 750 estudiantes, entonces solamente tenemos ese valor, 750. Continuamos describiendo acá esta formulita, los elementos que componen la fórmula nos dicen K, significa que es una constante que depende del nivel de confianza. ¿Cómo así? El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de esa muestra sean ciertos. Entonces puede haber un 95.5 de confianza en ese número final, que es lo mismo que decir que nos podemos equivocar en un 4.5%. ¿Cómo así, profe? Ya hay mucha cosa por ahí que se nos está poniendo muy enredada. Como necesitamos delimitar una muestra de ese universo de 750 personas, estamos diciendo que, nos está diciendo esta fórmula, que nosotros al calcular esa muestra acá, que es el tamaño de la muestra, el número específico de esa muestra, o nos podemos equivocar en un 95%, perdón, puede tener un nivel de confianza, un nivel de certeza del 95.5, pero un margen de error del 4.5. Si usted, ¿cuánto suma 95.5 más 4.5? ¿Quién suma eso y quién me dice cuánto da? Hola,
¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? 4.5 más 95.5. ¿Cuánto da eso? 100%. Al 100%. 100. Al 100%. ¿Cierto? Entonces mire la lógica de esto. Estamos diciendo que un 95.5%, si utilizamos en una muestra, en esta fórmula, un nivel de efectividad del 95.5%, vamos a tener este margen de error. Es decir, de que el número final de la muestra, o sea, la cantidad de personas, nos hayamos equivocado un 4.5, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, los valores K más utilizados en sus niveles de confianza son estos de acá, una tablita. Es decir, el 95.5% es igual a 2, el 95% a 1,96. Ese datico, esa tablita es muy chévere porque nos va a ayudar a nosotros a meternos por acá, ¿cierto? A darle número a esta acá. Nos dicen acá, E es el error, por aquí ubicamos la E, ¿dónde está la E? Está por aquí, en la fórmula, y nos dice, es el error muestral deseado. El error muestral, perdón, es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando una muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ellos. Es decir, hay un ejemplo, para el que está muy enredada la definición. Los resultados de una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y tenemos un error muestral del 5%, que quiere decir de que comprarán un 95% o un 105% de personas, ¿cierto? En eso nos está traduciendo el valor de la E, ¿cierto? Entonces, no, ya seguía, agregamos la información mejor acá en estos cuadritos. Está la fórmula desglosada, es esta de acá, para que entendamos mejor estas definiciones acá, y aquí hay unos ejemplos que nos explican mejor esta definición. Listo, vamos a definir lo que es P, y nos dice, es la proporción de individuos que poseen en la población la característica del estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que P es igual a Q es igual a 0,5. Que es la opción más segura. Según esto acá nos están diciendo que P es igual a Q a 0.5, o sea que eso vamos a utilizar siempre este valor para P. Y según cuentas también para Q. Q es la porción de individuos que poseen esta característica, es decir, 1 menos 0, 1 menos 0.5 da 0.5, ¿cierto? O sea, estamos tratando de desglosar esta fórmula y aquí con lo que vamos a hacer lo vamos a entender mucho mejor. Este datico, este numerito, lo vamos a incluir aquí siempre, sin preocuparnos que hay que jugar con P, que con Q, no, ya sabemos que vamos a meter el 0.5. Y N es el tamaño de la muestra, número de encuestas que vamos a hacer, o más bien, número de personas que vamos a indagar. Esa es la muestra final. Y mira que aquí está. Esta fórmula, luego les repito, muchachos, es esta aquí, esta de acá, desglosar. Simplemente tenemos que meter la información. Vamos a hacerla para que veamos entonces el resultado, cómo nos va a variar, cómo nos va a dar. Número de personas, número de estudiantes, muchachos, dijimos que 750. Coloco acá 750, que es la población general de estudiantes. Nos está diciendo que la K es el nivel de confianza. Es decir, yo quiero que mi muestra tenga un 95% de efectividad o un 4.5, o tenga un 75% o un 80%. O sea, si yo tengo un nivel de efectividad de confianza del 80%, voy a tener un margen de error del 20%. Aquí les aclaro lo siguiente. A medida que usted suba más el número, es decir, de que mi muestra sea muy acertada, mayor va a ser la cantidad de la muestra. Y ya vamos a ver el ejemplo. Recuerden, si mi nivel de confianza o de efectividad de la cantidad de esa muestra sea mayor, mayor va a ser la cantidad de personas de mi muestra. O sea, mayor porcentaje, mayor cantidad de personas. Me está diciendo acá que me están discriminando que el nivel de efectividad va desde el 75 al 99%. Vamos a hacerla acá con el 90%. Es decir, que mi margen de error está en un 10%. Yo no voy a meter el 90%, sino el equivalente. Es decir, este número. 90% equivale a 1.65.
acá en K, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. 1.65. Vamos a meter el valor E, y aquí aparece, ¿cierto? Signo porcentaje. Entonces, estoy diciendo, muchachos, que yo quiero que mi muestra tenga un error deseado, ¿cierto? Muy mínimo. Voy a meterle 5%. Que me equivoque en un 5%, simplemente meto 5. Me falta ingresar P y Q y darle calcular. Están diciendo que P es igual a Q a 0.5. O sea, voy a meter este valor en P y en Q. 0.5 y 0.5. Chicos, yo ya tengo mis datos acá, ¿cierto? Toda la fórmula, los elementos, los ítems, todos los elementos que componen mi fórmula, yo ya los metí aquí. Esta es la fórmula desglosada. Vamos entonces a calcular. Recuerden, metimos acá el 90%. El 90% de efectividad, que se traduce a 1.65. ¿Van aquí? Vamos a ver entonces, vamos a calcular el tamaño de esas personas, de esos estudiantes que tendría yo que preguntarles. Muchachos, me dio 200. Según la fórmula y según este procedimiento, a 200 estudiantes de la facultad yo tendría que incluir en mi muestra para hacerles una encuesta, para hacer entrevistas con ellos. Yo tendría que partir de este número. ¿Listo? Pero vamos a variar el valor para que veamos la diferencia y lo que yo les vengo diciendo, que entre más nivel de efectividad, mayor va a ser este número. Mayor va a ser este. Lo hicimos con 90. Vamos a hacerlo con el 95.5. Vamos a meter 2. 95.5 se traduce a 2. Y es K, ¿cierto? Entonces voy a meterle 2. Los otros datos quedan bien. No se modifican. Los 750 van a seguir siendo lo mismo. Mire lo anterior que nos dio 200. Vamos a calcular esta con el 95.5%, o sea, más. Y mire lo que se aumenta. Se aumentó a 261 personas. Ustedes pueden seguir jugando con estos datos acá, con este 5% que sea un 2.5, ¿cierto? Y mire, se me aumenta. El error muestral. A menos error, más cantidad de personas van a ver. Listo. Aquí hay unos ejemplos que les siguen clarificando otras, o en casos muy concretos este desglose de la fórmula. Pero miren, utilizamos esta definición, muchachos, perdón, esta aplicación para calcular un número, ¿cierto? Un número de la muestra. ¿Yo qué puedo hacer? Cojo ese número y voy a decirle que voy a trabajar con tantos estudiantes y la sigo delimitando. ¿Cómo? Empleando criterios cualitativos. Bueno, de esos 500 estudiantes voy a trabajar con 200, ya que estos 200 corresponden a esto y esto y aquello, me cumplen con estas características, tengo estos criterios, etc. Muchachos, ¿cómo les pareció entonces ese recurso, esa calculadora? Los escucho. Profe, pues da mucha facilidad, pero igual eso sigue siendo mero enredo. Sigue siendo mero enredo, ¿cierto? Ese es en el caso de que tengamos datos, de que tengamos números. Muchachos, las recomendaciones que ustedes utilicen y por el enfoque de nuestros proyectos, utilicemos no probabilístico, es decir, que digamos que hay 750 estudiantes de la facultad, ¿cierto? Que por cuestiones de tiempo y que ciertos criterios que yo voy a establecer, voy a trabajar con 50 de ellos, ya que estos me cumplen con la siguiente característica o me cumplen con las siguientes características. O sea, se pueden apoyar, muchachos, en esa fórmula estadística, en esa calculadora, para sacar un número y a partir de ese número final lo vas a continuar segmentando, vas a seguir delimitando la muestra, listo. Pero es un muy buen recurso, ¿no consideran? Sí, claro. Ayuda Se mucho. ayuda demasiado. Ok, muy bien. Listo. Muchachos, el resto, preguntas, inquietudes. Los que apenas se conectaron hoy.
Juan José, Emanuel, Tomás. Hay claridad entonces, necesito que me respondan. Profecito, está bien. Yo ya había estado en las otras clases. Ah, qué claro, Tomás. Bien. Profe, No, sí, está clara la explicación. Ya habría es que aplicarla como para ver cómo funciona y entenderlo mejor. listo. Recuerden que quedamos con la tarea de revisar las grabaciones, ¿cierto? De revisar las grabaciones, de la grabación de las sesiones anteriores. En las sesiones anteriores está prácticamente esto mismo, ¿cierto? Correspondía pues como resolver ciertas cosas. Eh, para los compañeros que vinieron la clase pasada, estaban en la clase pasada, perdón, asistieron a la clase pasada, tenía hoy por comentarles algo. Eso lo podemos retomar mañana para seguir hablando de población y muestra, que es tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Voy a compartirles pantalla y me voy acá, muchachos, a este recurso también en línea que nos explica este término de variables. O sea, esas variables las constituimos, son los famosos criterios, muchachos, que nosotros le empezamos a atribuir a nuestra población y a nuestra muestra. Entonces, ¿será que tenemos en cuenta la estatura, el peso, el color del cabello, el género? Todos esos elementos, muchachos, es importante tenerlos en cuenta para definir las variables, es decir, los criterios que yo voy a utilizar en mi población. Este recurso, muchachos, se los voy a copiar y a pegar en el chat para que lo revisen más tardecito o mañana. Y mañana conversamos bien de esto, porque recuerden, criterios pueden ser el estatus socioeconómico, la edad, el sexo, el nivel educativo, en fin, pero necesitamos saber cuándo aplicarlos a ellos. O sea, cuándo definir esos criterios y cuándo son cualitativos y cuándo son cuantitativos, porque ahí es donde se nos puede haber afectado un poquito la muestra. Listo. Entonces se llaman variables, muchachos, que son elementos, son propiedades o características que tienen nuestros elementos de la población. Se los voy a dejar entonces acá en el chat, ¿cierto? Para Profe, yo tengo una duda con eso del muestreo y como de las cosas que uno elige para las divisiones. que, Por ejemplo, yo, o sea, estoy haciendo el muestreo por cuotas y pues hice como unas subdivisiones por grupos. Y las divisiones son edad, ocupación y estrato socioeconómico. ¿Esas están bien o podríamos cambiarlas? no, estarían bien, pero recuerda que el criterio lo vas definiendo tú. Yo te preguntaría a ti por qué es importante hablar de estatus socioeconómico. Tú me podrías decir, profe, es importante porque es que la población tiene estas características, ¿cierto? Sí. O sea, estaría bien, aquí tú lo estás haciendo por cuotas, ¿cierto? Es decir, probabilísticamente, Sí, señor. ¿cierto? Probabilísticamente, entonces, No es no probabilístico. allá, tú es que lo hablaste es Pero por por cuotas, cuotas de no probabilístico. pero ¿cuál sería? Porque es que aquí no lo logro identificar, de lo no probabilístico. Hablamos En de la diapositiva que usted puso está entre los primeros, pero a la derecha, cuando está por criterio y todos esos. Sí sí. sabemos, es muestrado por cuotas y es de no probabilístico. Ok, muy bien. Sí, es probabilístico, muy bien. No me ubiqué. Sí, tú puedes seguir utilizando por cuotas, ¿sí? Pero entonces trata de definir bien los criterios y en realidad es importante tener en cuenta, por ejemplo, el estatus socioeconómico o la edad o el género, Sí, ¿cierto? Es eso, ya tú tomas la decisión, está bien. Pero también recuerda que también deben de justificar en el proyecto por qué ese tipo de muestras, de acuerdo a su problema de investigación. sí, Listo, listo, profe. muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, todo claro. Ok, yo les voy a mostrar lo último
que es que esto cómo se lleva el proyecto de investigación, cómo lo escribimos en el proyecto, ¿cierto? Hay que calcular esto y luego hay que desglosarlo en el proyecto de investigación, es decir, en el texto. Estoy aquí en la carpeta del Drive, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿La ven? Sí, señor. Listo. Me voy para la documentación del curso y ustedes van a encontrar ejemplos que yo les coloqué ahí de escritura de la población y muestra. Les voy a mostrar los tres que hay para que vean los documentos dónde están, cómo se llaman y ustedes ya lo empiecen a leer, ¿cierto? Me voy a meter en este, dice ejemplo marco metodológico, identifiquen este muñequito, esta ilustración y empiezo a bajar. Empiezo a bajar y me voy a ubicar acá. Me dice población, estos son ejemplos de verdad, de proyectos de investigación realizados. Muchachos, de esta manera yo empiezo a escribir la población y la muestra en el proyecto. Para entenderlo, muchachos, hay que leer unos párrafos, pero mire que al final este investigador da cuenta de que son 40 personas que constituyen la muestra de su proyecto. ¿Listo? De esta manera se escribe población y muestra en el proyecto. ¿Listo? Tienen otro ejemplo, profe, otro ejemplo. Tienen este ejemplo de acá. Ejemplo, población y muestra. Aquí, miren, el mismo un proyecto, muchachos, hojita en Word, y empieza a hablar de población. Este es más complejo porque aquí se aplican fórmulas estadísticas. Ustedes lo leen, se van a dar cuenta por qué la utilizó. Y miren, ¿cierto? Profe, este está más complejo, sí. Ahí tienen otro ejemplo por si de pronto. Listo. Y por último se van a ir a este. Van a decir link. Link, construcción de población y muestra. Es un blog que tiene un ejemplo también muy aplicable, muy entendible, y de esta manera yo empiezo a construir en el proyecto también, a escribir la población y la muestra. Lean los muchachos. 3, 4 parrafitos para que sepan entonces cómo eso ya se lleva al proyecto de investigación. Lo hablado, lo conversado hoy corresponde a diferenciar los tipos de muestras. Ya nos tenemos que poner manos a la obra, es decir, llevar esto al proyecto de investigación. Revisen bien los ejemplos, muchachos, poco a poco, y así lo van a entender mucho mejor. Por ahora, piensen en este tipo de muestras, muchachos, de las que acabamos de ver, de los no probabilísticos, de las probabilísticas, cuáles se adaptan o se adecuan mejor a sus proyectos de investigación. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra inquietud frente a los proyectos? No. Ok. Bueno, muchachos, entonces vean. Recuerden que mañana nos vamos a encontrar a resolver dudas diversas, diferentes inquietudes frente a los proyectos de investigación, específicamente con el tema de población y muestra. Y asimismo vamos a conversar de otras cosas para que empecemos a dar tiempo a los muchachos que apenas ingresaron hoy de que en el transcurso de la semana vayan viendo los videos en el canal de YouTube. Listo. Los videos en el canal de YouTube. Yo por acá, muchachos, les voy a referir también el link del canal de YouTube, muchachos, vía chat. También se lo voy a repetir en estos momentos, en estos días por correo. Ahí se los acabo de enviar. El link del canal de YouTube donde están las grabaciones, para que ustedes las vayan viendo con el compromiso de que nos vayamos desatrasando y que esto lo vayan llevando a los proyectos de investigación. Mañana continuaremos hablando de población y muestra. Recuerden que también les envié este link, ¿cierto? Este link de este de acá. Van a revisar solamente esto, variables, una cosa cortica. Lo van a revisar hasta acá, ¿cierto? Muy sencillo esto, para que empecemos a conversar bien
de esas variables como nosotros, por ejemplo, ahorita Edgar, que estabas preguntando de ese muestreo por cuotas, esas características, esa lectura de las variables te va a ayudar a clarificar muchas más cosas. Y mañana continuamos resolviendo dudas de población y muestras, ya muy relacionados con los proyectos de investigación. ¿Listo? ¿Alguna otra y última inquietud, muchachos? ¿Todo muy claro entonces? Sí, excelente. Muy bien, Mateo. Me alegra entonces que hayas Todo compartido. claro, profe. Emanuel, por último, muchachos, y eso también lo hemos hablado con los otros compañeros, vamos a sacar esto pues adelante, ya hay bastantes recursos, hay facilidades diversas, hagamos esto, muchachos, muy conversacional, mucho, tratando de incentivar mucha discusión, también tenemos el material suficiente y esto es un trabajo mutuo. Es decir, ya nos pusimos una primera tareita con los compañeros que apenas ingresaron y es que van a empezar a ver los videos del canal de YouTube poco a poco y de esa manera nos podemos ir desatrasando mucho mejor, ¿cierto? Mañana, muchachos, continuamos entonces resolviendo inquietudes frente a esto y disipando otros interrogantes y dejemos entonces así por hoy. ¿Listo? Una feliz noche entonces para todos y todas. Nos vemos mañana. Ya, profe, gracias. Ustedes vieron que ya uno le llegó con un calendario, entonces les digo, mañana mismo también se le va a llegar el correo de Recorderis, ¿cierto? Recorderis, y ya se conecta automáticamente. ¿Listo? Hágale, profe. Buenas noches, descansen. Muchas gracias, profe. Luego,